Estimados alumnos, en el presente video quiero mostrarles tres maneras distintas de resolver el problema que usted ve en pantalla. La idea general es, por supuesto, determinar una integral de línea, considerando el campo vectorial que usted ve ahí, dice x por y cuadrado como primera componente y menos x cuadrado por y como segunda componente. El camino que vamos a seguir será claramente una circunferencia de centro 0, 0 y radio r positivo. Veamos entonces las distintas formas de resolver este simpático problema. Como primer acercamiento, vamos a intentarlo utilizando de manera directa el teorema de Green. Para ello, debemos primero fundamentar por qué podemos usar el teorema de Green. Pues veamos. Observamos que el campo vectorial es continuamente diferenciable, de hecho, en todo R2. Además, el camino a través del cual queremos calcular la integral es un camino suave, puesto que es una circunferencia. Así que bien, lo que tenemos que hacer, por supuesto, es primero escribir el teorema de Green, el cual se enuncia diciendo que la integral que queremos calcular se puede determinar mediante la igualdad que usted ve ahí, en la cual, por supuesto, P representa la primera componente del campo F y Q representa la segunda. Además, el dominio D representa el sector encerrado por la curva, que en este caso es el camino a través del cual queremos calcular la integral. Entonces, modelemos matemáticamente dicha región. Para analizarla, simplemente debemos observar que ella corresponde a un disco de centro 0, 0 y de radio R positivo, el cual claramente se puede determinar mediante las relaciones que usted ve en pantalla, las cuales provienen de los análisis que ya hemos hecho en clases. Entonces, lo que faltaría determinar son simplemente las derivadas parciales de las componentes del campo de fuerzas. Veamos. Claramente la primera componente Q sub X, como ya dijimos, significa derivar parcialmente la segunda componente respecto de X, lo cual nos da menos 2xy. Utilizando un razonamiento similar, podemos escribir que P sub I, que es la derivada de la primera componente respecto de I, es 2xy esta vez. Así que reemplazando todo esto en la expresión original, tendremos que nos va a quedar así, integral que a su vez podemos escribir así. Y si ahora analizamos la antiderivada de la expresión que está en el integrando respecto de I, veremos que ella es igual a la expresión que usted ve ahí a la derecha y que es claramente un polinomio de grado par que está evaluado en una expresión que es simétrica respecto del 0, lo cual es sabido que da 0. Por lo tanto, la última integral tendría como integrando al 0 y por lo tanto la integral definida otra vez nos da 0. Es decir, que la integral original nos da 0. Veamos ahora una segunda forma de determinarla. Vamos a calcularla de forma directa. Es decir, vamos a calcular esto utilizando la definición, la cual nos indica que la integral de línea debiese ser determinada a través, primero que todo, de una parametrización del camino que vamos a seguir. Y una parametrización obvia de la circunferencia es, como usted sabrá, la que usted ve ahí en pantalla y que también ha sido estudiada en clases. Entonces, paso siguiente será aplicar, como le decía, la definición de integral de línea, la cual nos indica que la expresión original sería igual a lo que usted ve ahí. Así que tenemos que calcular cada uno de los elementos de este producto escalar. Veamos el primero. El campo es S y reemplazando la parametrización de la curva nos queda así. Por otro lado, la derivada de la curva sería la que usted ve ahí, y por lo tanto el producto punto nos dará esa expresión que usted ve ahí sugerida, y que si desarrollamos nos lleva a esa forma bastante más reducida. Y que si sacamos factor común conveniente, nos va a quedar mucho más simple, como usted puede ver en esa expresión, debido a que lo que está dentro del paréntesis claramente es igual a r cuadrado debido a la identidad pitagórica de las funciones seno y coseno. Es por esto que podemos escribirla simplemente así. Y dejando afuera todas las constantes, nos quedará de esta forma. Ahora bien, como usted sabe, la antiderivada del integrando claramente es un medio seno cuadrado de t, que evidentemente si evaluamos en 2pi y en 0, en ambos casos da 0. Por lo tanto, una vez más, el resultado final es 0. Finalmente, y como último acercamiento, vamos a intentar resolver la integral original a través del teorema de Stokes, el cual establece que la integral pedida es igual a la integral de superficie del rotacional del campo, considerando como superficie la encerrada por la curva de la integral original. Esto significa que debemos hacer varias cosas. Primero, debemos calcular el rotacional del campo. Segundo, deberemos parametrizar la superficie, digamos a través de una función u de st, especificando claramente el dominio de los parámetros s y t.
Una vez hechos estos dos pasos iniciales, deberemos, evidentemente, reemplazar la parametrización en el campo obtenido, luego deberemos determinar el vector perpendicular a la superficie y finalmente reemplazar todos estos elementos en la integral original para calcularla en los límites de integración que corresponden al dominio de los parámetros S y T. Parece un trabajo titánico, sin embargo veremos a continuación que no lo es tanto. Empecemos. Como primer paso, debemos reescribir nuestro campo como función de tres variables. Nos quedaría como usted ve en pantalla. Y ahora calculamos su rotacional, que sería equivalente a calcular ese determinante, el cual puede usted verificar que nos da así. Entonces ya tenemos el primer paso. Vamos ahora a buscar una parametrización de la superficie requerida. Para esto debemos buscar una función de dos variables que me represente la superficie en el espacio. Y como hemos visto hasta ahora en clases, la parametrización obvia en general cuando tenemos una función explícita de dos variables es mantener la primera variable como primer parámetro, la segunda variable como segundo parámetro y la ecuación que conecta estas dos variables con la tercera como tercera componente. Sin embargo, en este caso muy particular, nuestra superficie está completamente contenida en el plano XY y por lo tanto la tercera componente es simplemente 0. Entonces la parametrización ha quedado bastante simple. Sin embargo, debemos tener extrema cautela con el dominio que recorre los parámetros S y T, pero ello es obvio de la definición de S y T, puesto que dijimos que la primera variable se convertía en el primer parámetro, pero la primera variable es X, y como ya hemos mencionado anteriormente, X varía entre menos R y R, así que S varía entre menos R y R. Un razonamiento similar nos lleva a recordar que Y varía entre esos dos límites y como Y se convirtió en el segundo parámetro, entonces concluimos que T también vive entre esos dos límites. Con esto tenemos finalmente una parametrización bastante natural de la superficie en cuestión. Sería la que usted ve ahí. Así que tenemos listo el segundo paso. En la siguiente etapa del problema debemos determinar el vector normal a nuestra superficie y reemplazar la superficie en el campo vectorial en cuestión, que sería el rotacional de F. Veamos cómo nos queda aquello. Como sabemos, el vector normal a la superficie se define como el producto cruz de las derivadas parciales de la parametrización, el cual corresponde a ese producto cruz, el cual es muy fácil de calcular y nos da así. A continuación procedemos a reemplazar la parametrización en el campo y nos queda simplemente así, debido a que según la parametrización X es igual a S, Y es igual a T y Z es igual a 0. Finalmente con esto ya podemos sustituir en la definición de la integral de superficie para obtener que esto es igual a esa expresión de ahí, en la cual tuve que cambiar la X por una S en el límite de integración de la T, debido a que claramente, según la parametrización, S es igual a X. Así que si ahora calculamos ese producto punto, nos llevaremos la sorpresa de que obtenemos una expresión bastante conocida a lo largo de este ejercicio. Y me refiero a lo que usted ve ahí. Entonces, como puede observar, llegamos a las mismas conclusiones que cuando aplicamos directamente el teorema de Green, así que la integral pedida, una vez más, es igual a 0. Como ustedes pueden ver, estimados alumnos, los teoremas del cálculo vectorial están diseñados para entregarnos distintas visiones de un mismo cálculo con el fin de que podamos decidir cuál será el camino más sencillo para proceder. Espero les haya quedado claro este pequeño tutorial de cómo emplear tres métodos distintos para determinar la misma integral de línea y nos vemos en el siguiente video.